Bueno, y se viene la recomendación de Gaby Chamorro, pero antes me olvidé de comentarles que, como todos los programas, tenemos sorteo en el día de hoy. Esta vez van a estar participando por un sorteo de Vito, que es la pizzería de acá de la comunidad. Se ponen ya a seguirlos, es @Vito con doble T. Pizzas, unas pizzas increíbles al horno de barro para hornear y ya horneadas, que son una locura. Nosotros sentimos siempre el olorcito desde acá cuando nos estamos yendo, unas ganas de Qué lindo llevártelas y tener en tu casa siempre por las dudas, ¿viste? Las frisas y las sacas, las metes un golpecito de horno y disfrutas. Te hice una pisita. Y disfrutas de las pizzas niños. de Vito, claro. Acuérdense que el sorteo es entre los suscriptores de la comunidad, así que si todavía no estás suscripto, danos una manito, nos ayudas un montón. Lo vamos a estar sorteando al finalizar el programa. Y se viene una rifa de fin de año también, similar a la anterior, que no, la cantidad de premios que tiene, estás buscando. Un montón, sí. Si tiene un montón de premios, sí, así es. Así que se meten y nos piden o a nosotras o a cualquiera de aquí de la comunidad la rifa de fin de año. Aparte, 2.000 pesitos no te salen un café hoy, ¿no? Nada. No, el café está. Yo ya no sé, porque yo no me siento a tomar un café, pero bueno. Sí. Bueno, vamos a la recomendación de la semana. Vamos. Este año se reeditó un libro aparecido inicialmente en el 2013, que la verdad que me lo pasó una amiga por acá por la computadora, lo pude leer. Roxy Dauro, le mando un beso grande, la conductora del Chiringuito. Tardé en empezar a leerlo porque la verdad es que me cuesta un montón esto de leer en la computadora, pero la verdad... ¿Cómo te fue? En dos, leí las 30 primeras hojas y después ya me lo terminé porque fue una cosa... Lo que tiene de bueno, viste, si usás anteojos es que le vas agrandando y ahí ya listo, se te acabó eso, claro. Está buenísimo. Bueno, la autora es Raquel Robles. Uh-huh. El libro se llama Pequeños Combatientes. ¿Quién es Raquel Robles? ¿No? Es una santafesina, escritora, escribió Perder, por ejemplo, que es una novela que ganó el premio Clarín en el año 2008. Uh-huh. Otros libros como La dieta de las malas noticias, Papá ha muerto, La última lectora. Ella es docente, da clases de literatura a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Y como periodista, ella ha trabajado tanto en Página 12 como en Revista Anfibia, en Planeta Urbano, ¿no? Y este libro del que les voy a hablar, que ella escribió y editó en el 2013, se acaba de editar. Me parece un momento muy preciso para editarlo, ¿no? Un momento de tanto negacionismo. Sí. Y lo editó el Fondo de Cultura Económica, que lo incluyó en su colección popular, ¿no? Este es un libro que de hecho se trabaja mucho en las escuelas para trabajar el tema de la identidad, para trabajar los temas de historia uh-huh. Y de la dictadura militar en Argentina. Bueno, y aclaremos también, antes de hablar del libro, no es menos importante decir que Raquel y su hermano son hijos de padres desaparecidos en estas épocas siniestras del país. De hecho, Raquel fue mucho tiempo, no sé si lo sigue siendo, mucho tiempo miembro de la agrupación Hijos. Y precisamente Pequeños Combatientes está narrado en primera persona. Es la voz de una niña, pero una niña chiquita, está en la escuela primaria, con un hermano menor que ella. Y para ponerlos en contexto, para que más o menos sepan cuál es el tono, cuál es el ritmo, les voy a leer cómo arranca Pequeños Combatientes. Yo sabía que estábamos en guerra, que había habido alguna clase de combate y que ellos estarían en alguna prisión helada peleando por sus vidas. Sabía que me tocaba resistir. Después me desconcertó mucho que no hubiera habido ni un solo tiro, que se los llevaron no estuviera tan errado, que no fuera una especie de clave para nombrar una balacera tremenda, horas de combate para luego rendirse ante la desigualdad de recursos, sino una realidad. Habían venido a mi casa muchos, es cierto. Había habido gritos, desorden, horas de interrogatorio y luego se los habían llevado. Mi abuela me decía que había sido así porque nos querían proteger. Eso siempre me pareció, la verdad, totalmente ridículo. Si nosotros éramos combatientes, si estábamos preparados para un momento así, sabíamos qué hacer, cuándo escondernos, cuándo correr, cuándo llorar, sabíamos que teníamos que ser fuertes, sabíamos las cosas que podían pasar. Despertarse a la mañana y ver a mi abuela desencajada, tratando de ordenar la casa con su cuerpo enorme y disfuncional, repitiendo entre ahogos, se lo llevaron, fue horrible.
ellos habían luchado durante la noche y yo había estado durmiendo. ¿Qué ser humano puede tener el sueño tan pesado? Bueno, esta es la voz. Este es el ritmo de la historia que va a contar esta niña, que no tiene un nombre. Van a haber pocos nombres en esta historia, quien junto a su hermano va a esperar el regreso de sus padres, ¿no? Mientras trata ella de acostumbrarse a vivir con sus tíos, un poco con sus abuelas, con sus abuelos, con objetos que les son ajenos, porque ella con su hermano se van de su casa y dejan todo. Y todo esto, como bien lo dice en esta primera carilla del libro, tratando de resistir. ¿Y cómo trataban de resistir? Para ello trataban de utilizar todas esas enseñanzas, ese legado que les habían dado sus padres. En ese camino de enseñanzas, ella todo el tiempo va a tratar, y ella y su hermano, de identificar a los enemigos, ¿no? Pero también de identificar a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Y va a tratar siempre de ser la mejor militante de todas, haciéndose cargo de este hermano menor con una ternura inmensa, pero también como con mucha responsabilidad, con algún peso de parte de ella, que es una criatura, y tratando de que ambos tenían que crecer hasta que sus padres volvieran con estas ideas que sus padres les habían inculcado. Y ahí es por ahí donde la historia está plagada de momentos que son hermosos, que son muy tiernos, ¿no? De cómo le pide a su hermano que sea fuerte, que se muestre dócil, ¿no? Que no confesara su verdadera identidad de combatientes, porque era un peligro, claro, ¿no? Y en un momento, por ejemplo, dice ella, podíamos parecer niños cualquiera o incluso niños perturbados, pero nosotros éramos pequeños combatientes, así dice. Y todo el tiempo van a sentirse diferentes, van a sentirse distintos. ¿Pero por qué? Porque a ellos, y es algo que lo dice mucho en el libro y lo dice con mayúsculas y entre comillas, a ellos les pasó lo peor. ¿No? Lo peor, que es que les habían llevado, claro, a sus padres, ¿no? Así con mayúscula. Puede pensarse que la historia, al leerla, es totalmente densa, triste, ¿no? Oscura, y sin embargo tiene muchos momentos de alegría, muchos momentos de picardía, de frescura, de incluso hasta de plenitud de estos hermanos cuando ellos logran hacer esto que sus padres les habían legado, ¿no? Cuando logran cumplir con, claro, esas misiones, ¿no? Y en medio de la historia, y por esto se enseña también mucho en las escuelas, cuentan un momento histórico, ¿no? Pintan una época con costumbres, con ritos de toda una década, con ciertos detalles, quizás no excesivos, pero que la verdad son muy precisos respecto de lo que pasó en nuestro país. El detrás de escena, el backstage del libro y de cómo fue escrito, Raquel cuenta que en su momento lo que ella hizo para hacer este libro es anotar en un cuaderno todo lo que ella recordaba, ¿no? Porque obviamente tiene algo de autobiográfico, todo lo que ella recordaba, pero en cuanto a sensaciones. No tanto en cuanto a anécdotas, a cosas que habían ocurrido, sino a sensaciones. Cómo se sentía ella con su hermano cuando eran chicos y cuando les había pasado lo peor, ¿no? Lo que les pasó. Y luego, sí, trató de unir estas sensaciones sin tratar incluso de hacer ningún juicio de valor o de que su pensamiento de adulta se metiera en este tema. La unió con muchas anécdotas, muchas historias que a ella le contaron otros compañeros de hijos que también eran niños cuando llevaron a sus padres. Entonces, con todo esto arma esta historia, Pequeños Combatientes, y cómo es para las infancias vivir, digamos, ese momento tan especial de la vida con silencios, ¿no? Con miedo, con expectativas, esperando que regresen los padres. Un poco ella dice esta historia para hacerla más colectiva. Sí. Por eso no le puso nombres, sino que sobre todo, hay muy pocos nombres en la historia, sino que sobre todo eran roles. Claro. La nena, el hermano, la compañera de los padres que sí, que había vuelto y que estaba con ellos, los tíos policías, ¿no? Los parientes que por ahí hablaban mal adelante de los chicos sobre los padres, ¿no? Claro. ¿Y cómo se metieron? Si yo les dije que no tenían que meterse, ¿no? Pero el recurso literario que utiliza ella tiene que ver con que sea una historia colectiva y no solo de lo que ocurrió acá en el país, sino que ella ha viajado mucho por Latinoamérica y la verdad que vio muchísimas infancias que han vivido situaciones similares y sintió que lo quería hacer como legado para todas esas infancias que vivieron estos momentos. Hay muchos momentos que son muy disfrutables del libro, muy graciosos. Me encanta cuando
cuando la niña opina sobre los adultos, ¿no? Con un desparpajo tremendo, ¿no? Por ejemplo, ella en determinados momentos dice, y la verdad que mis tíos no tenían mucha idea de cómo cuidar a unos niños, dice, porque ellos ya, sus hijos eran mayores, eran grandes, entonces la verdad en casa no había ni juguetes, ni canciones, ni libros para nosotros. Claro, qué aburrido. Dice, y entonces ella se acordaba, nuestros padres se acordaba que le habían dicho que las neuronas del cerebro se iban muriendo si no las activabas. Claro. Entonces ella, que se sentía responsable de su hermano, ¿qué hacía? Iba, tocaba el timbre a las casas de las familias vecinas y les pedía permiso para ir a jugar, ¿no? Lo hacía siempre, dice, lo hacía después de tomar la merienda, para que no piensen que nosotros lo que queríamos era ir a comer. Aunque a veces, dice, nos ligábamos una merienda muy linda. Pero bueno, y una vez ahí que estaban en las casas vecinas, se absorbían todos los cuentos, los libros, las historias. Ella se encargaba de que su hermano supiera todo y pudiera absorber todo eso que en la casa le faltaba. Que en la casa los tíos no y dice, los tíos pensaban que eran los chicos más populares del mundo y en realidad eran ellos que se autoinvitaban a todos los lugares. Bueno, mucho podría decir este libro, pero lo que sí quiero dejarles solamente como consejo es que es súper recomendable, que hay mucha inteligencia en esta niña y dolor, por supuesto, no vamos a negarlo, pero también hay mucha astucia para superar esta situación y para sacarlo también a flote a su hermanito. Y hay una manera de contar la historia que me parece que es muy interesante para los adolescentes, es súper disfrutable para un adulto, me encantó, pero también es muy interesante para nuestros adolescentes, para llegar de otra manera, que no sea simplemente hay que tener memoria, ¿no? Que vemos que, ¿no? Si vemos la cantidad de jóvenes negacionistas que hay que utilizar otras estrategias para contarles lo que pasó. Entonces me parece, la verdad, que esta una estrategia muy interesante para hablar con nuestros chicos, pero también para ser directos y para contar la crueldad y el desastre que nosotros vivimos como país. Así que les dejo Pequeños Combatientes de Raquel Robles. Ya te lo voy a pasar, ya sé que me lo vas a ver, ya te lo voy a pasar. Obvio que sí, todo me lo pasás a mí después.